just like the wind. She slipped through my fingers. Hola, ¿qué tal? A continuación hablaremos de la fotosíntesis, proceso por el cual se transforma energía lumínica en energía química. Más precisamente, estudiaremos la reacción química que tiene lugar en las plantas. La reacción química ocurre de la siguiente manera. En la hoja, el dióxido de carbono, cuya fórmula molecular es CO2, es absorbido a través de los estomas, los cuales son aberturas microscópicas por donde se verifica el intercambio de gases entre la planta y el exterior. Por otro lado, en la raíz, el agua, cuya fórmula molecular es H2O, más sales minerales, son absorbidas por los pelos absorbentes. Esto, sumado a la luz solar, nos da como producto glucosa, cuya fórmula molecular es C6H12O6, más desprendimiento de oxígeno, el cual nosotros respiramos. De tal manera que la ecuación química quedaría así: dióxido de carbono más agua, esto nos va a producir glucosa más desprendimiento de oxígeno. Lo que aparece en el lado izquierdo se llaman reactivos. Y lo que aparece en el lado derecho se llama producto. Ahora hay que tener cuidado. Los átomos no se crean ni se destruyen. Entonces debemos balancear la ecuación, porque no es posible que acá hayan 2 más 1, 3 átomos de oxígeno, y sin embargo en el lado derecho hayan 8 átomos de oxígeno. Este proceso de balanceo se conoce como estequiometría, y los coeficientes que nos ayudarán en el balanceo son llamados coeficientes estequiométricos. Ahora, ¿cuál es la estrategia a seguir para balancear la ecuación? Lo que deberíamos hacer es balancear el oxígeno al final, puesto que al aparecer solo al lado derecho tenemos más control sobre él. Ahora, ¿cuál deberíamos balancear primero? Deberíamos balancear el elemento que aparece solamente en un compuesto en cada lado de la ecuación, porque si aparece dos veces tendríamos menos control sobre él. Por ejemplo, acá el carbono solamente aparece en un solo compuesto de la ecuación y acá también, entonces podríamos comenzar con el carbono. De hecho, también podríamos comenzar con el hidrógeno. Si el hidrógeno apareciera acá y acá también, ahí sí sería más difícil balancear, porque si movemos algo acá y movemos algo acá, y estaríamos moviendo el número de hidrógenos totales. Entonces, por eso la idea es comenzar o con el carbono o con el hidrógeno en este caso. Ok, entonces comienzo con el carbono, por ejemplo. Acá tengo 6 átomos de carbono. Para acá, en el lado izquierdo, tener 6 átomos de carbono, lo que yo tendría que hacer es introducir un coeficiente 6 acá, de tal manera que habrían 6 átomos de carbono. Es cierto que se ven afectados los átomos de oxígeno, pero como les había dicho, como está solito, entonces va a ser fácil poder hacer que el número de átomos de oxígeno coincida. Ahora me voy a preocupar del número de átomos de hidrógeno. Acá hay en el lado derecho 12 átomos de hidrógeno. Para que hayan 12 átomos de hidrógeno en el lado izquierdo, lo único que tendría que hacer es introducir otros 6. Y ya está. Entonces, con esto he logrado que ya hayan la misma cantidad de carbonos e hidrógenos al lado izquierdo como al lado derecho. Lo que sí se debe haber visto afectado probablemente sea el número de átomos de oxígeno. Entonces contamos. Acá tenemos 2 átomos de oxígeno. Si lo estamos multiplicando por 6 es que estamos haciendo que aparezca 12 átomos de oxígeno. Más 6 habrían 18. Acá aparecen 6. Así que lo único que me faltaría son 12. Para tener 12, acá tendría que introducir nuevamente un coeficiente de 6. Entonces, esta sería ya la ecuación balanceada. Esta última ecuación también se le conoce como ecuación ajustada. Ecuación ajustada.
Ahora es impresionante cómo a través de la luz solar las plantitas transforman el dióxido de carbono en oxígeno. Y no solamente eso, sino que también producen glucosa. Las moléculas de glucosa proporcionan a los organismos dos recursos cruciales: energía y carbono fijo orgánico. Las moléculas de glucosa sirven como combustible para las células. Aunque nos ha faltado ahondar en la generación de ATP y en la fijación de carbono, hemos logrado entender la fotosíntesis de manera general. Y eso sería todo. Muchas gracias.